Eso es lo que usted es, Sí, un mafioso claro. y un bandido. Sí, yo ingreso a las toldas de Pablo Emilio Escobar Gaviria más o menos entre los 17 y 18 años. ¿Hay arrepentimiento o no? Yo realmente... ¿No le temblaba a usted la mano? ¿Nunca le tembló la mano? No. Y siempre miro las cosas de frente. ¿Usted todavía recuerda cuál es esa primera persona que mató? ¿Le costó trabajo? No, nada. ¿Cuánto le pagaban por matar a alguien? Depende de la importancia de la persona. ¿Cuánto es lo que más llegó a usted a cobrar por Hasta matar? $1.000.000. ¿Cómo pasa sus días ahora, Popeye? ¿Tiene miedo? Porque supongo que habrá mucha gente que lo quiere matar. Yo no tengo miedo, porque a mí no me pueden matar, ¿Por qué? porque ya estoy muerto. ¿Por qué tendríamos que creer en usted? Esa es mi pregunta. Yo soy una persona admirada en Medellín. ¡Qué horror! Estoy totalmente de acuerdo con usted. Usted no puede ser héroe de nadie. ¿Hace cuánto que no dispara usted un arma? Yo realmente... Entonces sí carga usted pistola. No. Déjeme entonces preguntarle cositas. No, No me vaya. Oiga. No hay mujer más odiada en este país que usted. No es cierto. Hola, me llamo Malala. Hello, Richard. How are you? Buenas tardes. ¿Ya no quieres insultar a la prensa? ¿Sí o no? Una parte. ¿Sí te gustaría ser presidente? Por Dios santo, Adela. Entonces, ¿en qué estamos, No, hombre? Chabelo, eres una celebridad de Hollywood. Sí, ¿qué sientes? ¿Qué? Tú eres bastante neurótico, ¿no? ¿Por qué lo dices? I adore you. I'm your fan. Can we get some wine? O sea, ¿no mandó a nadie al diablo en algún momento? Muchas ganas. Yes, I'm demon with horn. Me están albureando. Oh my God. Dangerous woman. Cheers. Pon fecha y hora. Horadelas. Hola. Micha, mucho gusto. Yo, ¿Cómo Jairo está? Velázquez Vázquez, me ¿Cómo puede le llamar va? Popeye. Muy bien. ¿Cómo está? Sí, Popeye, muy célebre. Aquí le trae el librito de autografía para Qué usted, con amable. mucho respeto. Entonces dejamos esto por Sí. aquí. Muy bien, muchas gracias. Mi libro y mi historia para la señora de la Micha. ¿Y qué historia? Muy amable. Pásele. Muchas gracias. Este libro es Sobreviviendo a Pablo Escobar. Este lo escribió en la cárcel. Sí, lo escribí en la cárcel, sí. ¿Cuánto tiempo le tomó escribir el libro? Pues realmente por ahí unos 6, 7 años iba escribiendo historias pequeñas y lo iba documentando y lo iba perfeccionando. Ya. Usted estuvo en prisión 23 años. 23 años, 3 meses, en las prisiones más bravas de la República de Colombia. Me sorprende muchísimo verlo libre. Sí, fue dura la libertad porque cuando fui a salir en libertad, las fuerzas vivas del país se me vinieron encima, que cómo iban a soltar a un hombre como yo. Pero resulta que... Yo sería de esas. Sí, es claro, y la prensa también se vino encima. Pero recibí el apoyo de la familia Galán, recibí el apoyo de un periodista, Félix de Bedú, que él es, así como piensa como usted, él es enemigo acérrimo de la mafia y de los bandidos. Pero yo ya pagué 23 años, 3 meses, porque yo estoy en una cosa que llama política de sometimiento. Yo me sometí a la justicia en el año 1991 con Pablo Escobar. Usted se entrega. Yo me entrego, yo fui el primero que llegué a la cárcel para hacer la avanzada de Pablo Escobar. Nosotros hicimos una guerra contra el Estado colombiano, la guerra la ganamos. Lo obligamos a hacer una constituyente para reformar la Constitución, el artículo 35 que permitía la extradición de colombianos hacia los Estados Unidos de Norteamérica. En junio del 91 nosotros logramos que la constituyente tumbe la extradición y ahí donde nos sometemos a la justicia nos hablan de 7 años. La condena más grande en esa época en Colombia eran 30 años. Con el sometimiento y la confesión y todo quedaban 7 años físicos. Pagué 23 años, 3 meses. Porque ¿cuál es el problema de nosotros en Colombia? En Colombia hay toda clase de conflictos. Y nosotros como mafiosos y bandidos negociamos con el presidente de turno y no negociamos con el Estado. Lo mismo le pasó a los paramilitares y lo mismo le va a pasar a la guerrilla en La Habana. Pero dígame una cosa, usted me dice, eso hicimos los mafiosos y los bandidos, pero así vivió, pues, buena parte de su vida. Lo que pasa es que yo soy un hombre sincero y yo hablo las cosas como son y por su nombre. Y a casi nadie le gusta que uno hable así, y yo hablo así. Eso es lo que usted es, Sí, un mafioso claro. y un bandido. Sí, en este momento estoy retirado y estoy resocializado. Estoy buscando un nuevo camino en los libros, estoy vendiendo mi historia en Hollywood, estoy vendiendo mi historia para una serie de televisión que son muy exitosas en Colombia. Estoy trabajando ya honradamente para llevar el pan a mi mesa sin sangre. Sí, yo tuve una actividad mafiosa, yo estoy metido en el mundo de la mafia desde muy niño. ¿Qué edad? Yo empiezo en el mundo del bandidaje a los 12 años de edad.
Después ingreso a las toldas de Pablo Emilio Escobar Gaviria, más o menos entre los 17 y 18 años, y ya es donde empiezo mi actividad ya de asesino profesional. Pero usted se convierte en uno de los hombres más cercanos a Pablo Escobar. ¿Cómo logra esta cercanía siendo un adolescente de 17 años? Mire, paso a paso, porque siempre he sido muy responsable, he sido disciplinado y era muy bueno para matar. Entonces Pablo Escobar, llegué al lado de él y éramos asesinos profesionales y trabajábamos de frente. Qué duro es escuchar eso, ¿eh? Es Era duro, muy pero bueno es la para verdad. matar. Usted en esta entrevista conmigo siempre le va a decir la verdad. Y las cosas hay que llamarlas por su nombre. ¿Cómo aprendió a matar? Me dice a los 12 años. ¿Usted se recuerda cuándo y a quién fue la primera persona que mató? No, ya el primero que yo maté fue por el 17 años de edad. Fue a un despachador de buses que cuando el primero era conductor de bus y había tumbado la mamá de un amigo nuestro cuando conducía. No esperó que se bajara y no que la señora se iba a bajar y se cayó y la mató. Y la dejó ahí tirada como un perro. Entonces ese fue mi primer asesinato. Sino que el cartel de Medellín, una organización muy grande, la mafia en Colombia era organizada porque tenía un solo jefe. Habían dos mafias en Colombia, que era el cartel de Medellín y el cartel de Cali. Y nosotros resultamos enfrentados con el cartel de Cali. No es como lo que pasa en México ahora, que son unos grupos muy poderosos de narcotraficantes, pero ninguno coopera con ninguno y todos se tiran entre todos y se van a acabar entre todos. Y entonces, ¿usted todavía recuerda cuál es esa primera persona que mató? ¿Le costó trabajo? No, nada. Resulta que me di cuenta que tenía estómago para el crimen. ¿A cuántas personas mató? Pues, eso, Yo no sé si se puede llevar cuenta de eso No, en yo no una llevo- guerra como la que sostuvieron. pero- la guerra en Colombia se llevó más de 50.000 vidas. Pues por los procesos y todo, porque yo duré 23 años, 3 meses, todavía estoy yendo a la fiscalía porque hay delitos de lesa humanidad que no prescriben. Y yo he estado cooperando con ello, porque eso hace parte también de mi resocialización, de cooperar con la justicia. Pues más o menos de mi propia mano, unas 250 personas. Y tengo de manera indirecta, unos 3.000. ya. A los 12 años, ¿cómo era su vida, un chamaquito? ¿Cómo era la vida de un sicario como usted? Mire, yo empiezo a los 12 años porque yo llego a Itagüí, yo llego de mi pueblo, Yarumal, Antioquia, que es un pueblo a las afueras de Medellín, llego a Itagüí y ya la mafia empieza a llegar a Itagüí y me empiezo a obnubilar por la mafia y ya cuando fui creciendo, empiezo a oír el nombre de Pablo Escobar. Se oía por todas partes, Pablo Escobar hizo esto, todo aquello. ¿Qué lo obnubilaba de la mafia? Las armas. El poder, las armas. Sí, porque inclusive yo siempre busqué las armas, porque inclusive yo estaba ya en la mafia y dejaba la mafia y me fui a hacer curso a la escuela de grumete, escuela de suboficiales de la Marina, de donde tomo el nombre de Popeye, el sobrenombre de Popeye, el remoquete. Desde entonces. Desde entonces sí, lo tomo el de Popeye. Y ahí vuelvo a entrar a estudiar y hago quinto y sexto bachillerato, que hoy en día es 11, nivel 11, que es el último nivel de bachillerato, e ingreso a la Policía Nacional como oficial. Allí también me aburro, entonces me retiro y ingreso de frente ya a la mafia, al servicio de Pablo Emilio Escobar Gaviria. ¿Quién lo lleva con Pablo Emilio? ¿Se acuerda de su primer encuentro con Sí, claro. Pablo? A mí me lleva John Jairo Arias Tascón, alias Pinina. Yo primero empiezo a trabajar con Pinina antes de llegar donde Pablo, porque para llegar donde Pablo no llegaba uno, buenos días, yo soy Popeye, vengo a trabajar con usted, eso es despacio. Pues no lo dejaban acercar. No, paso a paso, va paso a paso, porque hay que construir la confianza. Sino que cuando me retiro de la Policía Nacional, estaba haciendo curso de oficial, llego a mi barrio y un día pasa un amigo que se llama El Destino. Pasa El Destino y nos ofrecen trabajo. Estábamos sentados en una esquina 3 vagos. Estaba el hijo de un médico, el hijo de un jubilado y estaba sentado yo. Y pasa el Destino, disfrazado de amigo y en un automóvil y dice, muchachos, hay un trabajo de escolta de una niña en el Poblado es el barrio de Rico en Medellín. ¿Quién quiere? El hijo del médico dijo, yo no le voy a ir a cargar calzones a nadie. El otro dijo, no, yo no estoy para eso. Y yo le dije, yo. ¿Y usted, Popeye? Sí, yo voy. Mío, pero se necesita que tenga arma con salvoconducto. Y le dije, vea, aquí está, porque yo siempre andaba armado, siempre adoré las armas. Y empecé a trabajar con esta niña y fui muy responsable. Y el día menos pensado llegué a una gran mansión en el Poblado y yo vi muchos carros y muchas armas. Cuando se vino de frente Pablo Escobar y se quedó mirándome. Y yo lo vi inmediatamente porque él era muy mediático, como estaba metido en la política y todo. Se quedó mirando, se vino y me dijo, venga, ¿y usted quién es? Y el señor, yo soy Popeye, el chofer de la niña Elsie. Me dijo, mi hijo, tranquilo, venga por acá, yo vivo muy agradecido con usted muy respetuoso con la niña. Entonces muy amable conmigo, inclusive me invitó. ¿Cuál era la relación de la niña esa con Pablo Escobar? Amante.
Patrón tenía mujeres exageradamente hermosísimas, pero exageradamente bellas. ¿Y luego? Entonces ya después él termina la relación con la niña, otra vez vuelve y entra el destino a operar. Se me alinean los planetas, yo cojo un carro de mi papá, voy y busco una de las caletas, porque yo fui a muchas caletas de él, busco y busco, hasta que un día lo encontré. Entonces me dijo, ¿usted qué está haciendo acá? Le dije, señor, pues yo me quedé sin trabajo porque la niña se fue del país. Y yo vengo a que me dé trabajo o máteme, que ya conozco todas sus caletas. Se echó a reír y me dijo, ¿usted sabe manejar la MP5? Le dije, sí, la ametralladora MP5. Y dijo, pues venga para que ande conmigo, pues. Y así empezó la Y historia. así empezó la historia. Entonces ya después empecé a trabajar ¿Qué con edad él. tenía usted para entonces? Yo ya tenía 18 años. 18 años. ¿Y su papá de usted qué hacía? Mi padre era comerciante y ganadero. No estaba metido en... No. Y cuando supo de lo que a usted le gustaba y lo que usted hacía, ¿qué pensaba? Ellos se vinieron a dar cuenta cuando salieron los carteles de Se Busca. Cuando ya vieron Pablo Escobar, el ¿No mexicano. sabían nada? No sabían nada, pero yo sí empecé a llegar a la casa con carros finos y de todo, pero yo dormía poco en la casa, me movía mucho porque ya llevaba una vida mafiosa, me tenía que estar esconder. moviendo. Sí, porque eso desde el primer día ya uno tiene problemas. Y eso es lo que es interesante en la vida de mafioso. Ya. Es la adrenalina. La adrenalina, los problemas, la policía encima, el momento que lo pueden matar a uno. Es que viven cada día, pues al filo. En el filo de la navaja, sí. En el filo. Sí. Entre la... Pues la muerte está ahí Sí, todo entre el la tiempo. espada y la pared, sí. Eso es lo que hace interesante el negocio. Y a los 18 años así vivía. Así vivía, sí. Y luego se fue ganando la confianza de Pablo Escobar y se convirtió pues en su sombra prácticamente. Sí, porque realmente no he sido ambicioso, he sido un hombre muy trabajador. Nunca tomó No, nada, no he sido... drogas, No, nada. alcohol, nada. Y como no tenía en esa época ni novia ni nada, entonces yo trabajaba las 24 horas, los 8 días de la semana, los 30 días del mes, lo acompañaba. Cuando había que hacer un operativo bien grande me enviaba a mí porque yo tenía muy buena fuerza para los operativos grandes. Pues secuestros muy importantes lo hacía yo en Bogotá. Me enviaba a los Estados Unidos también. Todo eso se lo encargaba a usted. Sí. ¿Y empezó usted a ganar mucho dinero? Sí, ganamos dinero, sí, pero yo también tenía gente que dependía de mí. Sino que nosotros ganábamos duro y gastábamos duro porque nosotros pensábamos que Pablo Escobar era inmortal. Nosotros pensábamos que era un dios y que nunca lo iban a matar y que nunca se iba a acabar el cartel de Medellín. Y el cartel de Medellín se acabó. ¿No le temblaba a usted la mano? ¿Nunca le tembló la mano? No. Y siempre miro las cosas de frente. Cuando usted me dice los secuestros importantes, los operativos importantes, los asesinatos importantes, Sí. todo ahí se mueve a base de poder, venganzas, es un mundo, un submundo ahí terrible. La mafia, por eso se llama mafia. Pues no se llamaría las hermanitas descalzas o la de la caridad, no, eso es mafia, mafia, mafia. Y Pablo Escobar era un gran mafioso. Yo lo respetaba a él y lo admiraba, porque es el único hombre en mi vida que ya estamos acorralados, que nos van a dar de baja, y lo he mirado a los ojos y no tiene miedo, tiene una sonrisa en sus labios, le fascinaba el peligro. Yo sé que el día que él murió yo me quedé tranquilo, porque murió con valor. ¿Usted cree que lo mataron o que él se mató? Es que yo entrevisté a su hijo y su hijo está convencido de que él se mató. Mire, lo que pasa es que Juan Pablo no conoce bien esta parte, porque él sí estaba en el paísito, porque lo habían devuelto de Alemania, todo esto. Él estaba en Bogotá, pero yo estuve preso con el hermano de un coronel que fue el que le disparó desde la calle. Y el patrón, para matarse, se mata en el primer piso. Él siempre buscaba la salida. Así como se trató de salirse en ese techo, así nos volamos con él 500 veces porque él primero miraba la salida. Y el patrón lo mataron, lo ejecutaron ahí. Y el patrón se moría dando bala. Él sabía que no lo iban a detener porque en un momento había una guerra en Medellín, donde en el momento que lo matan a él, habíamos detonado más de 250 bombas en el país, muertes de magistrados, jueces, candidatos a la presidencia de la República. En las calles de Medellín ya había una guerra que había costado 540 policías muertos, 800 heridos. Ninguna organización criminal en el mundo ha enfrentado a la policía de esa forma. Pero dígame una cosa, ¿qué los motivaba? ¿Qué lo motivaba a usted? Porque no hay ideología ahí. Sí hay. ¿Cuál era? ¿Cuál es la ideología? Evitar la extradición de colombianos hacia los Estados Unidos de Norteamérica, eso es una ideología. A nosotros nos motivaba servirle a Pablo Escobar, porque más que el dinero que él nos daba, cuando él le daba una palmada en la espalda, un abrazo por un operativo bien fuerte y mirarlo sonreír, eso era un espectáculo. El dinero sobraba.
porque él tenía una cosa exageradamente fuerte. Era una idolatría. Era idolatría lo que nosotros sentíamos, y él atraía un imán. Era un hombre que llegaba y uno pensaba que cuando llegaban de Pablo Escobar lo encontraba lleno de cadenas de oro, diamantes por todas partes, sillas de oro, no señor. Una humildad total, un relojito así de correíta, cartiercito así, normal. Pedíamos pollo asado que come todo el mundo acá. Él mismo cogía con la mano y le daba uno primero y después comía él. Era un hombre exageradamente generoso y con nosotros supremamente generoso y siempre pagaba correctamente. Era un hombre correcto dentro de la mafia. Inclusive hay una anécdota porque nosotros teníamos un compañero que llamaba Orejitas y todos lo molestábamos porque tenía una pecueca terrible, pues ya la tenía en el hueso. Y entonces el patrón decía, no molesten a Orejitas por decirle pecuecudo. ¿Qué es eso? Pecueca es el mal olor en los pies. Ah, ok. Y entonces un día le dijimos, patrón, Orejitas tiene pecueca. Y yo no creo. Entonces yo, Orejitas, venga, quítese un tenis. Entonces cogí el patrón y yo le digo, uy, qué pecueca tan hijo de puta. ¿Sí me entiende? Entonces, mire la sencillez. Y entonces digo, de aquí para adelante yo le voy a seguir diciendo pecueca. Pero ¿y qué motivaba a Pablo Escobar? ¿El poder, el dinero? Lo de Pablo Escobar es muy sencillo. Pablo Escobar es un guerrero y el guerrero vive de la guerra. Cuando Pablo Escobar muere tenía 4 guerras abiertas y él iba abriendo más guerras y todas las enfrentaba. Mire, para matar a Pablo Emilio Escobar Gaviria, que era un solo hombre, tuvo que unirse la DEA, la CIA, el Ejército Colombiano, la Policía Colombiana, el Cartel de Cali y hasta los propios amigos de Pablo Escobar, los Pepes, sí, y los industriales de Colombia y los paramilitares, para matar un solo hombre. ¿Por qué no podían con él? Porque tenía todo el dinero y todo el poder. Lo que pasa es que Pablo Escobar construyó... Y él arreglaba las cosas, pues... No, Pablo Escobar construyó una cosa muy importante. Cuando entró el auge de la mafia en Medellín, los mafiosos se preocupaban por tener las mujeres más lindas, los diamantes más grandes, las fincas con piscinas más bonitas, los mejores aviones. Y Pablo Escobar se preocupaba también por eso, pero sacaba una parte importante del dinero para comprar armas. Él armó todas las comunas de Medellín, los sicarios, que era la base de él. Y uno, por ejemplo, tenía un problema con un narcotraficante, que él iba en su poderoso Mercedes descapotado y se chocó con uno que era un carrito más normal, porque nosotros pues no andábamos así. Y un problema bien delicado, él se iba a favor de uno, él protegía al sicario contra el mafioso. Porque él decía... Protegía a su gente. Su gente, sí. Y entonces eso se regaba. No, mire que un problema con un narcotraficante que es amigo del patrón y protegió más fácil al sicario. Y el patrón era una persona demasiado sencilla, demasiado humilde, y entonces se acercaba mucho a nosotros los sicarios. Pero otra vez, la única filosofía era evitar la extradición, pero porque ustedes no querían ir a pagar allá lo que estaban haciendo acá. No, lo que pasa es lo siguiente. Pablo Escobar era un hombre de izquierda. Él le gustaba la izquierda, pero con dinero. Y Pablo Escobar era un nacionalista. Él quería que si nos iban a condenar, que nos condenaran en Colombia. Porque es que en Estados Unidos es muy complejo, porque ya no hay ni conyugal, es otra cosa muy diferente. Después de que Pablo Escobar termina la extradición, sigue peleando con el Cartel de Cali. Después se enfrenta con los paramilitares del Magdalena Medio, después se enfrenta con los Castaño. Pablo Escobar quería morir en la guerra. Era un hombre que estaba buscando morir en la guerra. Inclusive un día estábamos conversando así y entonces me dijo, Popeye, yo para mi epitafio quiero lo siguiente. Aquí yace Pablo Escobar Gaviria, fui todo lo que quise ser, un bandido. Y usted sigue, pues por supuesto, admirándolo y respetándolo y con un profundo cariño y agradecimiento hacia él. Pero ¿se da cuenta ahora de a quién admiraba y respetaba? Digo, Yo lo admiro, lo respeto. Sé que cometió todos los errores del mundo, yo ya pagué por los errores de él y los míos, porque pasé 23 años, 3 meses en un calabozo. Pero me parecen pocos. No, ¿por qué? Porque hicimos una negociación, y la ley es la ley. Sí, me queda claro. Usted, por ejemplo, hoy, señora de la Micha, cambia la ley. Se levanta y dice, voy a cambiar la ley porque hay gente como Popeye. Entonces la va a meter 1500 años, como en Estados Unidos o de pronto en México. Si usted saca una ley, ya no me coge a mí. Lo retroactivo de la ley es lo favorable, lo coge a uno, lo malo no lo coge a uno. La ley en Colombia en esa época hacía 30 años. Me queda claro, sí. todo está de acuerdo a la sí. ley y por eso es que usted puede... Pero no se le olvide que soy sometido a la justicia 2 veces. ¿En qué momento Popeye se da cuenta que no está bien, que no estuvo bien, o que no está bien lo que hicieron, que ser mafioso y ser bandido? Digo, yo no sé, ¿paga al final de la historia? ¿Paga ser mafioso y bandido en la vida? No, no paga porque, ¿dónde me doy cuenta yo? Resulta que las cárceles colombianas eran un caos total.
Los norteamericanos entran en el 2002 con el Plan Colombia, dan 2.000 millones de dólares y dicen que las cárceles pues, es una locura. Retoman el control de las cárceles, reentrenan la Guardia Penitenciaria colombiana y las cárceles empiezan a funcionar. Entonces, cuando yo tomo la decisión de cooperar con el caso de Luis Carlos Galán, que es parecido al caso del doctor Colosio, muerto en Tijuana. Así es. Entonces empiezo a cooperar con todos los casos del cartel de Medellín, porque yo soy la memoria histórica del cartel de Medellín. Y entonces empiezo a cooperar y entonces la cárcel me interviene a mí con psicólogos, con sociólogos, con todo un grupo interinstitucional de la prisión, porque están haciendo un experimento conmigo. Entonces me cambian la forma de pensar y yo cambio la forma de actuar. Porque en Colombia se vive la cultura de la muerte, así como se vive en México, que está la Santa Muerte. Y la Santa Muerte, con el matrimonio, con la cocaína, es una cosa brutal. Mire lo que está pasando en su país. Yo empiezo a recapacitar, porque empiezan a trabajar las psicólogas, se empieza a ver que están las víctimas, todo esto. Entonces yo digo, esto no está bien. En ese momento, sí. ¿Cuánto tiempo llevaba en prisión? Yo cuando empieza eso ya por ahí 17 años, 15 años llevaba. En prisión. En prisión. Hasta que le cae el 20, como decimos en México. Porque resulta que antes en las cárceles colombianas había que pelear y yo seguía defendiéndome. Sí, sobrevivió a la cárcel. Sobreviví, sí, porque yo estuve en una guerra que hubo en la cárcel Modelo del 99 al 2001, que hubo 300 muertos y 100 desaparecidos. En la cárcel. Dentro de la cárcel, la gente con fusiles y todo, y habían lanzagranadas y todo. Habían toda clase de ametralladoras de pistola hasta 10 milímetros, que yo en la calle solamente vi una que la tenía yo, que era una belleza. Y entonces... ¿Por qué? Más bella que su perro, que su perrita. Y entonces... Sobreviví a la guerra de la cárcel, porque es que la cárcel es un reflejo de la sociedad. Lo que ocurre afuera del país, afuera había una guerra entre paramilitar y guerrilla, y dentro de la cárcel la dividieron en dos. Norte y sur, se embrazataron la FARC y la Autodefensa Unida de Colombia, y se agarraron, yo quedé en la mitad. Pero era puro montaje aquello de la prisión, porque allá adentro continuaba la guerra. No, se llamaba cárcel porque estábamos rodeados, pero había tanta adrenalina, había tanto dinero que no nos volábamos. Eran 6.235 presos, me acuerdo, en un conteo que hubo un día. Y habían 1.500 personas en armas, y los guardias por la noche eran 50. Y sin armas. Y sin armas. Y no nos íbamos porque había demasiada adrenalina, demasiada sangre, y estábamos contentos. ¿Eso era lo que lo motivaba a usted? Sí, la adrenalina, sí. Ahora, ahí ya no era el poderosísimo Popeye. No, ahí ya no era un hombre de Pablo Escobar, ahí ya era Popeye. Sino que cuando ya muy muere... bueno para matar, pero Sí. allá había muchos otros también muy Sí, buenos. pero hay para una cosa, yo tengo una cosa que no tienen los bandidos. ¿Qué es? Disciplina. Los bandidos todos somos iguales, todos son guapos, todos matan, pero disciplina. Y yo he descubierto que mis colegas no tienen disciplina. Entonces, cuando ya llego a la cárcel de Convita, Boyacá, que yo coopero con el caso de Luis Carlos Galán, que es un caso gravísimo, me atrevo a enfrentar la política colombiana, que es otra mafia. Voy contra Alberto Santofimio Botero, que fue presidente de la Cámara de Representantes, fue presidente del Senado, fue ministro de Justicia, fue candidato a la presidencia de la República. Y en Colombia están cambiando las cosas, ya hay políticos presos. En Colombia, pues la justicia, a raíz de la guerra que hubo, que eso les va a pasar más adelante a ustedes en México, con la guerra tan brutal que tienen, tarde que temprano van a llegar allá que se tienen que fortalecer la justicia. Pues sí, así es como tiene que ser. Y entonces me decía usted tiene disciplina. Sí. Y siempre fue muy disciplinado en todo. ¿Cómo logró también mental y emocionalmente sobrevivir? Pues uno, que adentro no era el poderosísimo Popeye y todos lo querían matar. Y dos, pues 23 años en prisión. 23 años, 3 meses. Porque cuando me condenaron, yo no luché los 23 años que iba a pasar de una, día a día. Y empecé a escribir, empecé a leer. Yo veía que otros presos tomaban pastillas para dormir. Lo platica en su libro, de hecho. Sí, se drogaban, mucho café, mucho cigarrillo, andaban en otras cosas. Y yo me di cuenta que a la cárcel se le puede robar tiempo, haciendo ejercicio, leyendo y escribiendo. Y dentro de la cárcel, pues, escribí 2 libros. Mi primer libro sobre el verdadero Pablo y Sobreviviendo a Pablo Escobar. El verdadero Pablo lo escribe junto con una periodista. Sí, con Astrid Legarda, sí. El segundo libro... ¿Qué es este? Sí, es un anecdotario de la cárcel y de historias de la cárcel y de mi vida en prisión. Lo hago con todo el cariño del mundo, porque ya lo que le decía, como cambió el sistema penitenciario, ya uno podía dar la espalda,
porque ya los guardias tomaron el control de las cárceles. Ya no tenía que proteger. Nada, nada, y no había que tener armas encima, porque las cárceles son serias, porque inclusive hasta los norteamericanos intervinieron en el régimen interno de las prisiones, porque nosotros primero teníamos la visita íntima de 8 de la mañana a 5 de la tarde, cada 8 días, y los americanos nos la pusieron una vez al mes. Y antes nos la iban a quitar. Gracias a Dios, unos senadores colombianos, cuando se fueron a hacer la ley, dijeron, no, pues démosla al menos una vez al mes. Pero al principio era cada 45 días. Y después nosotros hicimos unas huelgas y metimos una cosa y la logramos cada 30 días. Pero antes hacían lo que querían en la cárcel. Pero eso es malo. Era bueno porque había comodidad, pues traíamos visitas en semana, hembras, mujeres parejo. Pero había mujeres que se quedaban a dormir. se quedaban a dormir unos presos y durmiendo con una mujer, eso es bueno. Sí, y entonces, sino que ahí hay anarquía. Y ahí hay muerte y hay peligro. Cuando el Estado toma el control de las cárceles, que no hay licor, no hay mujeres, como sucede ahora en la República de Colombia, porque Colombia ha cambiado. Le digo algo. La policía, cuando nosotros enfrentamos la Policía Nacional en los años 80 y 90, el policía se preocupaba que no le robaban el revólver. Él lo amarraban con un alambrito y mientras le quitaba el alambre y sacaba el revólver, ya le han pegado 40 balazos por el mismo hueco. A raíz de esta guerra, la policía dice, uy, chica, mire, esta gente nos enfrentó y mire todos los policías que nos han matado. La policía colombiana se profesionalizó y es una de las policías más importantes del mundo. Los grupos gaulas que persiguen el secuestro es una cosa de miedo y ellos van para encima del que sea. Usted tiene un hijo, ¿verdad, Popeye? Sí. ¿De qué edad tiene? Tiene 21 años, se llama Mateo. Sí, no, ve a Mateo. no, él vive en Nueva York. Él ha venido a verme porque tengo que traerlo con mucha seguridad. Porque a raíz de mi resocialización... Sí, ¿cómo vive usted? ¿Ya no está armado? No, yo me muevo pues con prudencia, tengo amigos, tengo enemigos muy peligrosos, pero también tengo amigos que me hacen respetar y yo me hago respetar. Pero yo evito la pelea. Yo manejo una seguridad, pues en Medellín me muevo unas veces en blindadito, otras veces me muevo con 4 personas, otras veces me muevo solo, depende de las circunstancias. Pero estoy tratando de ir entrando lentamente a la sociedad y la sociedad no permite ya eso. Medellín ha cambiado mucho. ¿Pero se siente seguro estando así? Lleva un año en libertad. Sí, ya llevo un año, sí. ¿Cómo se ha adaptado a la libertad? Mire, la libertad es brutal para mí, porque yo traía una información, sobre todo los últimos 12 años que estuve en la cárcel de Cómbita, Boyacá, aislado totalmente. Que esa es una prisión de máxima seguridad. Exageradamente de super máxima seguridad. Esa prisión es muy monótona, es muy gris, muy fría. Y yo traía una información de 12 años, el mismo calabozo todos los días, la comida a la misma hora, el desayuno, el almuerzo, todo a la misma hora. Cuando salgo en libertad me estalla el mundo en la cara. Mucha información, el cerebro empieza a recibir toda esta información, pero yo he tenido muy buena mente y lo he ido manejando, inclusive ya conduzco bien automóvil. En estos días fui a una ciudad costera acá que se llama Cartagena y yo conduje todo el camino, 140, 160, yo soy bueno para eso. También. Y me dice que ya nunca está armado. No, yo no puedo cargar armas porque yo estoy en libertad condicional. Usted no está bajo la figura de testigo protegido, ¿verdad? No, realmente, ¿por qué no? Porque Colombia todavía está manejando muy bien eso. Porque realmente si yo soy testigo protegido tengo que andar con la policía. Y realmente la sociedad colombiana, cuando a mí iban a dar protección, se fueron encima porque aquí hay mucha gente amenazada en Colombia, porque Colombia todavía está en guerra con las guerrillas de la FARC. Entonces, ¿cómo le van a dar protección a Popeye? Entonces no me den nada. Yo veré cómo me muevo. La sociedad brincando por esto. Y yo soy la memoria histórica del cartel de Medellín, como se lo dije ahora, y yo soy la persona que está llevando todos los magnicidios que hubo en los años 80 y 90. En la República de Colombia es en la única parte donde pasa esto. En el periodo del 90 al 94 fueron asesinados 3 candidatos a la presidencia de la República. El doctor el señor Pizarro León Gómez, un guerrillero izquierdista del M-19, el doctor Bernardo Jaramillo, un guerrillero, un hombre de izquierda, y Luis Carlos Galán. A Luis Carlos Galán lo matamos nosotros. Y a Bernardo y a Pizarro lo mató la ultraderecha, que también la ultraderecha trabaja con Pablo Escobar, lo mató Carlos Castaño Gil, con el DAS. Cuando pasaban estas cosas, cuando matan, me dice, nosotros lo matamos, a Luis Carlos Ugalde. ¿Lo mataban y cómo reaccionaban? Inmediatamente después, ¿qué pasaba en ustedes? No, era una satisfacción. Hoy en día es un craso error con su familia, porque la familia del doctor Luis Carlos Galán pues quedó destruida con esto. ¿Se ha reunido con ellos, verdad? No, yo no me he hablado con ellos. Ellos son buenos conmigo en el sentido que, porque cuando yo estoy en una pelea diciendo la verdad, y mi verdad tratan de taparla con un poco de mentiras. Y ¿Cómo qué? Por ejemplo, el señor Alberto Santofimio Botero salió a decir que yo era un mentiroso, que yo era marica, un poco de estupideces.
salió a tirarme agua sucia por todas partes, que yo jugaba a ser mujer, un poco estupidez, porque yo era tan leal a Pablo Escobar que yo me disfrazaba de mujer para ir por el correo en plena guerra, y eso hace parte de una estrategia de guerra. Y a decir, entonces la familia, y salen a decir cosas que yo digo, entonces salen a decir que son mentiras, entonces la familia de Galán sale a respaldarme, pero yo no me hablo con ellos así. Porque pues realmente ellos saben que yo soy la única persona que le he puesto la cara al proceso. El proceso es muy complicado. Y Colombia se está volviendo otra vez a polarizar, porque la ultraderecha en Colombia está volviendo a crecer. Pues el jefe de la ultraderecha en Colombia es Álvaro Uribe Vélez. La paz que va a haber en La Habana nunca va a funcionar, porque ellos están buscando convertirse en un partido político, por eso ellos van a hacer la paz. Pero la guerrilla de la FARC está metida en la cadena del narcotráfico, los americanos no son bobos. Y ellos han matado a 2 norteamericanos, un indigenista, y han secuestrado 3 norteamericanos, 4. Y eso se lo cobran patentico. Y los norteamericanos están esperando que firmen allá para llevarlos presos. Los dejan montarse unos días acá en un Hammer y después los llevan. Entonces tendríamos que pensar, viéndolo a usted, que sí existe la reivindicación, que sí existe la reinserción a la sociedad, que sí existe darse cuenta de que haber matado, pues no solamente a una persona, 300 de manera directa y a más de 3.000 de manera indirecta, sí hay una conciencia de que aquello no está bien, no estuvo bien. Eso está exageradamente mal. Fue una locura de juventud. Es más que mal. No, es una cosa de locos, macro. Digo, no. Pero le cuento, fue una ¿Cómo locura. se vive con eso? ¿Cómo se vive con eso? Una vez un periodista me preguntaba que cómo hacía para dormir yo. Y yo le dije, yo hago lo siguiente, yo llego, me quito los zapatos, las medias, la ropa, porque ni pijama uso. Organizo las cobijitas, apago la luz, me meto a las cobijas, pongo la almohada en la calle y me quedo dormido, porque yo lo hacía profesionalmente. ¿Se desconectaba? Yo trabajaba normal, eso nosotros llamamos trabajar. Ese era su trabajo. Ese es el trabajo nuestro. Y es que las cosas se dan en la vida, se alinearon los planetas. Me queda claro que en ese momento a lo mejor pues no caía en la cuenta, pero y después y ahora se da cuenta de todo aquello que pasó, el daño que le hizo a la gente, a sus familias, hijos, padres, hermanos y al país. Es brutal, el daño que se le hizo al país fue grave. Pero también le cuento una cosa. Cuando uno empieza la guerra, también empiezan a matar los amigos de uno, los hermanos de uno, le empiezan a dinamitar las propiedades de uno. Entonces la guerra va creciendo, entonces uno va creando más odio hacia el lado de allá. Y entonces uno ya lo ve muy normal matar a una persona. Y entonces ya cuando empieza la guerra hay suficiente odio para matar. Y cuando ya usted mata con odio, eso es un placer. Le preguntaba por su hijo se fue a vivir fuera. ¿A qué edad lo mandaron a vivir fuera? Cuando ya empezó, pues yo me cuadré con la mamá de mi niño, Ángela María Morales, me enamoré de ella en prisión. Y ya la guerra se puso muy dura. Ese no fue el amor de su vida. El amor de mi vida pues fue Wendy Chavarriaga Gil. A quien usted mata. A quien yo mato, sí. Es que esa es la guerra. Y yo soy un hombre de Pablo Escobar. Cuando usted se le fila un monstruo de eso, en el buen sentido de la palabra, para usted puede ser diferente. Digo monstruo en el sentido grande, titán, se le files con todo. Sí, pero lo podemos ver desde cualquier perspectiva y sigue siendo un Yo vi monstruo. que se le alumbraron los ojos cuando... No. Dije yo... Entiendo usted a qué se refiere con monstruo, pero se le puede ver dije yo, de ¿qué todas puerta partes, le abrí yo aquí a Doña Adela? Yo... Por todos lados es un monstruo. Sí. Le cuento una cosa, Pablo Escobar fue catalogado por el Almanaque Mundial como el asesino más grande civil del siglo XX. Pablo Escobar mató muchas personas y doblegó un país. Lo puso de rodillas y le dejó un daño, lo dejó herido de muerte. Le cuento una cosa, el país es guapísimo, este país es gigante. El país se recuperó de ese daño y es lo que es hoy, a raíz del pasado, de la guerra que hubo. Las fuerzas militares colombianas y la policía son profesionalísimos. El país revivió. El país es otro. Cuénteme cómo mató ¿por qué mató al amor de su vida? Mire, resulta que Wendy Chavarriaga Gil era una mujer espectacular, de 1,85 de estatura, morena, divina. No, si de que tienen buen gusto ustedes, tienen buen gusto. Pues claro, mi niña, pero nosotros y qué las vamos a hacer. colombianas son muy guapas y las venezolanas son Sí, y uno en la guerra es el trofeo de guerra, una mujer hermosa. Y llegar a una mujer hermosa es muy rico, para eso se pelea. Ese es el triunfo. Es mejor una mujer hermosa que un avión, porque eso no se puede guardar y se lo quitan. Una mujer hermosa se puede esconder más fácil. Resulta que esa era la mujer de Pablo Escobar. ¿Wendy? Sí, Wendy, pues después de Doña Tata era su segunda mujer, es decir, la amante, porque después de Wendy fue Elsie, fue esta señora periodista Virginia Vallejo. Él siempre tenía una así de planta
Y resulta que el patrón le tenía prohibido a sus amantes que se dejaran embarazar, porque esto le dañaba el hogar a él. Porque cualquier chisme que salía él lo cuadraba con doña Tata, que eso era mentira, que Tata, bueno, organizaba la cosa y él sabía manejar su hogar. Resulta que Wendy se dejó embarazar para acabarle el hogar al patrón, y ya pues con muy malas intenciones. Entonces el patrón le envía a unos muchachos y el veterinario de la hacienda Nápoles y le sacan el bebé. Entonces ella empieza a hablar pestes del patrón por todas las discotecas de Medellín, y Medellín era muy pequeño en esa época, y el patrón le manda a decir que si sigue hablando estupideces que la va a matar. Entonces ella se queda tranquila, y una mujer herida y hermosa es muy peligrosa. Entonces ella, una vez en una discoteca, que yo llegué, pues había semiclandestinidad, yo llegué con mi seguridad, yo andaba con mucha gente, y entrábamos, y en esa época no habíamos empezado a pelear con la policía, nosotros cuadramos la policía, yo entraba, y estaba ahí, y la vi a ella. Cuando hice contacto visual con ella, empezó a sonreírse conmigo, y esa noche amanecí en el apartamento de ella. Pues yo le contaba todo al patrón. ¿Se lo contó? Y al otro día fui y le dije, patrón, me encontré con Wendy anoche. Mío, ¿se acostó con ella? Le dije, sí, señor. ¿Cierto que hace el amor muy rico? Sí, señor mío. Ojo, porque usted no es un hombre para ella, porque ella estaba a enseñar a narcotraficantes y nosotros éramos sicarios. Porque ella buscara el dinero grande, 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 y el dinero de nosotros era más moderado. Y el patrón, desde que le dije eso, el patrón tenía un sexto, séptimo, octavo, décimo sentido. Él la metió en investigación. Él empezó pin, 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 pin. Y empezaron a intervenir los teléfonos. Entonces ya se cuajó la guerra duro con el bloque de búsqueda, que fue un bloque que organizó la policía, con la DEA, con la CIA, y con todo. Llegaron aquí a Medellín y donde nos enfrentamos. Entonces un día el patrón me llama a mí y me coloca una grabación. Era la señorita Wendy hablando con un capitán de la policía, donde ella le decía, no, él no me ha dicho que se va a ver con Pablo, porque ella un día me preguntó a mí, ve, ¿y Pablo? Y yo, mi amor, él está en Venezuela. Y él mismo me prendió a mí el bombillo, pin, 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 y güey, puta, delicado esto. Pero no, como estaba enamorado, ya estoy muy paranoico. Y entonces ella le dice, pero es que él me dice que Pablo está en Venezuela, que no está aquí. En el momento que él me diga dónde está Pablo, yo se lo entrego para que lo atrapen y me torturan a mí, le llegan a él. Entonces el patrón me sienta y había una solemnidad ahí, estaba todo el mundo callado. Estaba Pinina, que era mi mejor amigo dentro del cartel de Medellín. Y el patrón dentro del cartel de Medellín, cuando lo iban a matar a uno, colocaba al mejor amigo para que lo matara a uno, para que se acabara la bronca. Pero a la mejor amigo de uno lo llamaban primero y le decían, por esto lo vamos a matar. Y había que mostrarle pruebas. Y entonces estaba Pinina y yo vi la solemnidad, es todo como un entierro ahí. Yo dije, güey, puta, eso está delicado. Y yo iba a Pinina y Pinina me hacía señas. Y esta gente llega el patrón, venga, para que oiga Popeyito. Bueno, me dijo, Popeyito, ¿qué hacemos? Y dije, patrón, usted tiene la razón, deme hasta la tarde. Llegó la tarde, yo le puse una cita a ella en un restaurante que queda en un centro comercial cerca acá en Medellín que llama Oviedo, y el restaurante llamaba Palos de Moguer. Yo mandé la seguridad mía primero a que miraran la zona porque estábamos en plena guerra con la Policía Nacional dándonos fusil en las calles. Primero yo había enviado 2 hombres, no la conocían porque ella no se mostraba mucho. En el restaurante yo le dije a ellos, cuando yo la llame al teléfono, que en esa época no existían los teléfonos celulares, no que eran los teléfonos grandes de maletín, entonces cuando yo la llame al teléfono, que la llame el mesero, se acostumbraba mucho, ustedes la matan, porque yo no fui capaz de matarla yo mismo. Entonces llego yo, le coloco la cita y yo me parqueo a una cuadra con toda mi seguridad y tengo gente alrededor, porque cuando eso llegaba a la policía le llegaban a uno era de uno, y como ella tenía contacto con el bloque de búsqueda, de pronto les iba a avisar que nos íbamos a ver ahí. Llego con toda la seguridad, una seguridad más grande que la de Pablo Escobar. Llego yo ahí, entonces marco el teléfono, me contesta el mesero, le digo, está amable la señora Wendy Chavarriaga. Señora Wendy Chavarriaga, yo le siento cuando ella Va caminando. caminando, coge el teléfono, cuando está hablando con ella, la intervienen los muchachos míos. Los 2 le dan con revólver. Entonces yo oigo los tiros por acá y por acá. Y mismo me salió una cosa a mí de acá, de rabia y de amor y todo lo que yo sentía. Son emociones demasiado fuertes. Entonces yo paso así para respaldar a los muchachos. Entonces ya los muchachos en las motos sacan los sicarios, yo la miro así muerta en un charco de sangre ahí, y ahí terminó mi relación con Wendy. Y su hijo es producto de otra relación. Mi hijo es producto de relación con Ángela María Morales. Y los dos viven fuera. Sí, ella vive en Nueva York y mi hijo vive en Nueva York. Y se van justamente pues para poder sobrevivir a esto. Sí, lo que pasa es que yo termino la relación con ella porque está bien complicadas las cosas. Porque ya nos empiezan a presionar a nosotros dentro de la... ¿Por qué las mujeres andarían con hombres como ustedes? ¿Por el dinero? No, en el caso de Ángela, ahí hubo amor. En lo de Wendy, pues venganza. Porque yo de Ángela me conocía de niño con ella. Ahí hubo amor.
Las mujeres es una cosa muy rara. Hay mujeres que le fascinan los policías, hay mujeres que le fascinan los médicos, hay mujeres que le fascinan los bandidos, les gusta la adrenalina. Con los bandidos hay ciertas cosas. Con el bandido hay mucha ternura, hay mucha pasión y hay amor, porque el bandido ama muy fuerte, la pasión es desbordada y la ternura. ¿Por qué? Porque el bandido es la única persona que confía 100% en su núcleo cercano de familia, mujer, hijos, papá, hermanos. Aunque hay tanta tradición en la mafia. ¿Por qué viene mi libro Sobreviviendo a Pablo Escobar? Yo vengo de una organización que tenía casi 3.000 sicarios, de los cuales quedamos ¿Cuántos? 4. ¿Nada más? Nada más. Queda la Kika, que está preso en Estados Unidos por la voladora de un avión en pleno vuelo, el avión de Avianca, donde mueren 3 norteamericanos y 104 colombianos. Y no iba a su objetivo. El objetivo era César Gaviria Trujillo, Y y era no un era. candidato a la presidencia de la República. Él no aborda a último momento, pero ya la bomba estaba montada. Y el cartel de Medellín, una organización terrorista. ¿Usted participó en ese...? En el avión de Avianca no. Pero por el hecho de yo Pero haber- ya estaba ahí. ya estaba ahí, sí. Por el Y menos, sabía lo que iban a hacer. yo supe después de que detonaron la bomba, porque todo se compartimentaba. Y ya cuando empezó el escándalo, que tal cosa, y yo conocía a los que montaban la bomba, que eran compañeros de trabajo mío, que es Carlos Mario Saltiurquijo del Arete, Carlos Castaño Gil, que era compañero de trabajo mío, el que la subió con el DAS. Lo delicado no es que Pablo Escobar, el Arete o el cartel de Medellín suba una bomba a un avión, eso es muy normalito. Lo delicado es que cooperen las autoridades colombianas para volar un avión en pleno vuelo. Ellos cooperaron también con otros para matar a Luis Carlos Galán. El DAS coopera para matar a Bernardo Jaramillo Osa. El DAS coopera para matar al comandante Pizarro. Y el DAS coopera para acabar con el partido político de la izquierda colombiana que llamaba Unión Patriótica. Mueren 5.000 integrantes de un partido político. Mueren 2 candidatos a la presidencia. Mueren senadores, representantes de la Cámara, diputados, alcaldes y concejales. Hay 5.000 muertos. Sí, como dice usted, que lo hagan los mafiosos y los bandidos, pues Sí. eso es normal, a eso se dedican, pero no los otros. No, el Estado, pero el Estado se une con los mafiosos por dinero. Funcionarios, no el Estado en sí, pues, sino los funcionarios del Estado. Involucrados, a todos los niveles. A todos los niveles. Aquí Y- se llegó y muy usted alto. empieza a dar información. Y usted, ¿cómo le dice a Pablo Escobar que se va a entregar? ¿Eso no lo vio él como una traición? No, mira, yo realmente, Pablo Escobar para mí era un amigo. Yo fui de los que estuve al lado del Mesco, siempre me quedaba con él la caleta adentro, ya con el objetivo número 1 del mundo, porque teníamos encima los israelitas, norteamericanos, ingleses, encima con toda la tecnología. Porque el norteamericano no va a andar con el fusil en la mano por las calles, no, que ellos están en un cuarto con pura tecnología, y los ingleses y los israelitas. Y yo me escondía con él. Y manejamos el correo, pero un correo humano, que eso no tiene problema. La mafia italiana se ha movido así toda la vida y no tenían problema hasta que empezaron a usar BlackBerry, teléfonos inteligentes e internet. O sea, personalmente. Personal, sí. Una cartica y al otro. Es un correo de 12 pasos muy importante. Cuando ya la policía interviene el correo, logran llegar hasta el cuarto paso y ahí se da cuenta uno y cambia todo de nuevo. Resulta que yo fui un día por el correo y vi el correo muy pesado, el teléfono. Y vi el correo muy pesado y lo abrí y había un teléfono. Porque a él siempre le mandaban radios, linternas y cosas porque pensaban que estaba en una finca. Y nosotros estábamos en casas en Medellín y apartamentos. Entonces yo por el camino iba botando radios, linternas, porque eso traía pilas. Y las pilas le pueden meter un localizador. Y el patrón no creía en eso. Entonces llego yo con el teléfono, cuando entro a la Era casa... descuidado en eso. Era descuidado en eso. Cuando entro yo, él tenía un 10º sentido. Me mira y me dice, ¿qué le pasó, Popeye? Porque me vio. ¿Lo siguieron? ¿Tuvo algún problema? Dígame, ¿qué le pasó? Le dije, no, patrón, es que viene un teléfono ahí. Ahí mismo se me salió de la ropa. Ah, mijo, si tiene miedo, váyase. Es que yo necesito el teléfono, yo esa cantaleta del teléfono, yo no me la aguanto más, porque yo ya le había echado cantaleta antes. De que no usara el teléfono. Sí, pero por cuando nos volamos de la cárcel a la catedral, porque usó un teléfono, inmediatamente nos ubicaron. Y nos tocó tirarnos a una cañada, donde ya en perro nos ubican. Y entonces yo le dije, no, patrón, señor, no es para tanto, pero mire, señor, mire, que vea. Uy, ¿Cuántos estaban? ¿Usted? en ese momento estábamos él y yo solos. Sí, pero ¿cuántos se quedaron? ¿Cuál era el círculo cerrado y cercano a Pablo Escobar que estaban escapando y escondidos? En ese momento solamente estamos él y yo. Solos. Solo los dos, sí. Porque ¿Cuánto tiempo llevaban escondidos? llevamos 2 meses escondidos. 2 meses, y después de la fuga de la catedral. Y entonces yo le dije, patrón, acuérdese que usted mismo me envió a hacer un curso a Miami para triangular todas esas llamadas. Porque nosotros teníamos un grupo que llamaba Muerte a Secuestradores, el MAS. Porque el patrón era el que perseguía el secuestro en Medellín, habiendo sido el mayor secuestrador.
Entonces ya le bajó un poquito la nota, mentiras Pope, tranquilo, mañana se entrega a mi hermano y otro miembro importante del cartel de Medellín. Siquiera entréguese con ellos, vuelve y se me alinean los planetas, porque existe Dios y yo tenía que estar hoy acá hablando con usted. Se alinean los planetas de nuevo y resulta que el patrón iba a cambiar de caleta, porque si él no fuera a cambiar de escondite, él no me deja ir. Y él era muy reservado, él manejaba el escondite y cuando ya tenía listo el nuevo escondite, Hasta entonces. le decía a uno, le decía, venga Popeye, tengo un nuevo escondite, ¿va conmigo o no va? Mío, sí voy con usted. Entonces le decía, queda en tal parte y se me mueve así y me llega allá. Entonces no me había contado, entonces me dijo, vea, yo voy a cambiar de escondite mañana, voy a cambiar de caleta, se entrega a mi hermano, se entrega, te entregué con ellos porque ya está muy caliente, porque el cartel de Se Busca, como yo era el que estaba saliendo de la caleta y la policía lo sabía. Cuando intervenió en el correo, el Popeye el que nos recibía a nosotros. Entonces se me alinearon los planetas, entonces ya tranquilo, yo me fui para mi pieza, después me cayó por la nochecita, tranquilo Pope, usted me ha servido mucho, usted ha sido una persona que me ha trabajado con cariño y con lealtad. Y él valía $20 millones para el americano y para los enemigos de él, y yo nunca pensé en entregarlo ni nada. Y yo salía. Yo podía entregarlo normalmente, mandar Pero una usted tenía más que eso, ¿o no? Tanto dinero no llegué a tener porque gastaba mucho. Lo que yo más llegué a atesorar fue por ahí $3 millones en propiedad y $2 millones en efectivo, porque era más que todo causa. Se peleaba por la causa. Había muertos que no los cobrábamos. Y entonces le dice, me quiero entregar. Sí, entonces ya viene y me habla bonito y todo, y entonces ya nos acostamos a dormir. Yo me levanto temprano, llega la avanzada para sacarme de la casa, pues yo tengo que caminar una cuadra porque ya él reporta a la casa porque no hay ningún problema. Llega la avanzada para sacarme, volteo, lo miro a los ojos, nos damos un abrazo. Me dicen, gracias por todo, Popeye, espero que la vaya bien en la cárcel. De pronto me animo y le llego por allá. Yo llego, camino hacia la puerta, me volteo, él se voltea también, nos miramos, es la última vez que lo veo. Cuando ya iba caminando para salir del barrio, para encontrarme en la avanzada, luego salí en un Renaultcito 4. Y ahí es la última vez que lo veo. Y usted se entrega. Y yo me entrego a la justicia y empiezo a hacer, es la segunda vez que me entrego a la justicia, porque ya me han entregado antes a la cárcel de la catedral y ya empiezo en Cuando entran los dos a la catedral y entran varios. Sí, no, en la catedral entra el patrón, entra el Mugre, Otto, entra Valentín, entra Juan Lagarra, entra su hermano. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí? Porque 13 meses y medio. Y se escapan. De ahí nos volamos porque el patrón Es una cárcel que hicieron ustedes. Mire, es que la catedral es una cárcel ganada en una guerra. Y cuando usted gana en una guerra y usted se entrega, nosotros entregamos la dinamita, entregamos armas, desmontamos el terrorismo. Y entonces es una casa que se llama la catedral y entonces le colocan por fuera le colocan una malla electrificada y le meten rejas y es una parodia de cárcel. Pero ya Colombia dice, al menos ya Pablo está ahí. No que el patrón no cumple con la política de sometimiento, el patrón sigue traficando, sigue matando, y tampoco el Estado nos cumple. Entonces el Estado, como ahí se sigue matando gente dentro de la misma cárcel de la catedral, entonces el Estado nos interviene a nosotros. Y cuando nos interviene pensaban que nosotros éramos bobitos y nosotros teníamos ya la salida. Porque cuando estaban construyendo la cárcel, el patrón y yo pasamos por ahí caminando, que son unas montañas, y el patrón se crió por ahí. Conocían el lugar. Conocía el lugar, por eso él exigía que la cárcel fuera, y eso tiene salida, y de noche se tapa de neblina. Y el día que nos fueron a trasladar... ¿Cómo se escaparon? La cárcel, pues el patrón como fue el que la hizo, ingenieros de él le hicieron. La cárcel tenía un murito más o menos así, y sobre ese muro estaba la concertina y estaba la malla. Y estaba electrificada con 10.000 voltios. Adivina dónde estaba la cuchilla del voltaje de la energía. No. En la celda del patrón. ¿Sí? No. Sí. ¿Él eligió esa celda? Sí, y ahí estaba Entonces, 4 ladrillos de eso estaban pegados con yeso, no con cemento. Y el patrón y yo éramos los únicos que sabíamos, y el ingeniero que la hizo, que era de extremada confianza. Y nosotros peleábamos ahí todo el tiempo. La catedral era una cárcel del crimen. Se trabajaba ahí una locura, pues traficando drogas, de todo, matando gente, porque estamos en la guerra con Cali, después está en guerra con paramilitares, y ya no empezamos la guerra con los hermanos Castaño ahí. Entonces, cuando viene el ejército colombiano y nos rodean, pero el ejército cometió un error, porque el tercer anillo lo manejaba el ejército. Y eso lo hicimos nosotros en la negociación para someternos a la justicia. Lo manejaba el ejército y llegó un general y cambió todos los soldados que conocían la zona y trajo unos soldados de Bogotá, de fuerzas especiales. Y por muchas fuerzas especiales que sean, ahí sí no se saben mover, llevan del bulto. Y eso es tierra fría, es una vegetación muy brava que no pueden caminar con los equipos.
No pueden andar eso ahí con los equipos y mucho fusil y cuchillos y pistolas y mucha maricada. Ya eso era de inteligencia y no era de fuerza. Entonces Pablo Escobar mira la situación, la fotografía y dice, estamos listos, les ganamos. Y nos rodean, pero una cosa de locos. Y empiezan a apuntarnos con fusil y nosotros también les apuntamos. No es que ellos cometen un error, llega el viceministro de Justicia de la República de Colombia y el director de prisiones y ingresan a la cárcel. Y el patrón dijo, si cometen ese error los atrapamos, le echamos mano a los dos, los separamos. Entonces le preguntamos al viceministro de Justicia, ¿a qué vienen? El viceministro de Justicia dice, venimos a cambiar los guardianes de prisiones por soldados, listo. Vamos donde el director de prisiones, ¿a qué viene? Yo, venimos a trasladarlos para la 4ª Brigada, para una guarnición militar. Entonces el patrón dice, esto está muy raro, porque nosotros miramos, teníamos binóculos y veíamos gente muy alta, y el ejército pues no hay gente tan alta, y vimos fusiles con silenciador, que un silenciador así, y fusiles con silenciador por un traslado. Esta gente viene a matarnos. Entonces sacamos los fusiles de nosotros también. Y nosotros éramos 12 gatos y vencimos el ejército de Colombia. Entonces ya secuestramos los funcionarios y dijimos que íbamos a negociar. Pero era esperando que llegara la noche porque el patrón sabía que la neblina tapaba esa montaña y quedaban jodidos. Entonces ya empezamos a tener contacto con el presidente de la República, no nos quiso pasar el teléfono, nos pasaron por ahí un secretario de la presidencia y el país entró en crisis. Cuando empezó la fuga de Pablo Escobar, la bolsa colombiana se cayó, el país entró en crisis, como un solo hombre pone en crisis un Estado, lo que pasó con el señor Chapo Guzmán en la República de México. Llegaron las 11 de la noche, los muchachos que no podían caminar mucho porque había unos aires que eran obesitos y todo, entonces los dejamos cuidando al viceministro de Justicia, al director de prisión, un coronel del ejército. Llegamos hasta la malla electrificada, el patrón primero bajó la energía, llegamos hasta la malla, el patrón me dijo, bueno, Pope, tumbe los ladrillos, me senté y llegué, ¡pah! Los 4 los tumbé seco y nos fuimos. ¿Ah, sí? Sí, porque es una montaña así. Y el ejército, porque nosotros intervenimos los radios del ejército, y oíamos que Águila 1, que Gallinazo 3, montados en la hijueputa. Y yo, listo. Porque no conocen. Y les pasamos así pasitico, nosotros llevamos los fusiles también, no reaccionaron. Y estaban los reflectores del ejército vigilando la cárcel y nos le fuimos. Llegamos a la parte baja de Envigado, al Salado, allá llegamos a una finca de un amigo del patrón, los niños no les damos salir para el colegio, llegamos de madrugada, y ya ahí nos empezamos a repartir todo y nos fuimos a caminar el patrón y yo hacia Sabaneta, una montaña que él tenía controlada. Y entonces usted se va a la cárcel. ¿Cuánto tiempo después muere Pablo Escobar? Mire, yo llego a la cárcel en el 92 y él muere en el 93. Y usted se entera estando en la cárcel. No, pero realmente en esa época no se vivía sino Pablo Escobar, Pablo Escobar, Pablo Escobar, Pablo. Era todos los días y todas las noches en la radio, en la televisión, una cosa de locos. Y como ya empezaron a acorralarnos a nosotros, empezaron a dinamitar las propiedades, los Pepe, a matarnos los trabajadores de nosotros, todo. Nosotros íbamos perdiendo la guerra feo, pierda. Y el patrón ripostaba, mataba a uno, mataba a otro allá para colocar una bomba en Bogotá. Y cada ratico en los extras de la televisión. Y usted sabe que uno pues va aprendiendo también, va a tener un sexto sentido. Y un día yo estaba en la cárcel, yo estaba con Iván Rudinola Grajal, un peso pesado en el narcotráfico en el norte del Valle, que eran amigos de Pablo Escobar, porque la guerra nuestra fue con el cartel de Cali, esto es del norte del Valle. Cuando yo miro la televisión y el extra era más largo, extra, y yo, puta, mataron el patrón. Cuando tan acaba de ser abatido Pablo Emilio Escobar Gaviria, el país enloqueció la felicidad, y muchas partes del mundo. ¿Y usted? No, yo quedé frío, me lloraba el alma. ¿Lloró? No, porque yo no lloro. ¿Nunca? No, por la dureza de la guerra y la cárcel y de todo se vuelve uno muy fuerte. Para mí no hay Navidad, no hay cumpleaños, no hay fiestas, no hay paseo, yo no paseo, yo no entro en un hotel de 5 estrellas, nada, siempre guerra y cárcel. ¿Desde qué le sirvió? Pues realmente hoy en día pues me eché una aventura. Fui al infierno y volví. ¿De qué me sirvió? Pues era lo que yo quería hacer. El que le sabe le gusta. Pagué las consecuencias y aquí estoy en la calle. Pues estoy marcado, estoy mostrando que estoy resocializado, por eso escribí mi libro, buscando llevar mi historia. Pero perdóneme, pero es que yo lo oigo hablar y usted habla con una ilusión y con un gusto por eso que vivió y que hizo. ¿Cómo le vamos a creer que verdaderamente está usted reivindicado? Entonces, ¿cómo ha aprendido a vivir sin eso? Porque lo que pasa es me que habla de la adrenalina. Sí.
¿Cómo aprendió? La historia hay que contarla como es. Si yo era fuerte en esa época, soy fuerte ahora. Y si era apasionado antes, eres apasionado ahora y igualmente Lo que pasa es que yo soy la memoria histórica del cartel de Medellín, estoy ya contando me queda la historia. claro, ¿sí? me queda claro, pero ¿cómo ha sustituido eso para seguir viviendo pues de manera apasionada y con la misma? ¿Qué le provoca ahora esta misma ilusión y este entusiasmo? Soy feliz cuando vendo un libro que una persona me lee. Yo ahorita pues no puedo decir que soy escritor, porque se me vienen encima los escritores de este país. Porque cuando ellos venden 1000, yo vendo 120.000. Entonces estoy aprendiendo a escribir, porque sé escribir, llevo la historia bien con el hilo conductor, en modo, tiempo y lugar. ¿Qué me apasiona ahora? Llegar al cine. Yo puedo ayudar a escribir el guión porque yo sí sé cómo es la mafia y cómo se hace un operativo de la mafia. Quiero llegar a la televisión. Pues ya arranqué con mi libro. Y realmente he estado buscando un espacio en el país para llevar un programa que se llama Delinquir no vale la pena, el que le explicaba antes, a los jóvenes. Porque es muy importante este programa, porque se llevan los jóvenes a la cárcel. Ni siquiera un hijo de un dragoneante, de un guardia de prisiones, o el director puede entrar un hijo a la cárcel a mostrarle. Eso está totalmente prohibido en el régimen interno. Pero aquí hay un programa que el Ministerio de Justicia le abre las cárceles a los jóvenes que son problemas entre 9 y 11 años. Y eso es como cuando si viniera Jesucristo ahora y nos lo llevara al infierno y le mostrara. Y esa terapia de choque es muy buena. Pero yo quiero llevar ese programa en Colombia, trabajar yo en el programa. Y como usted sabe que nadie es profeta en su tierra, lo quisiera llevar a un país como México. Porque México, cuando ya le llegue el posconflicto a México, se demora otro poquito más, van a haber más muertos. Porque lo de México está más delicado, porque cuando en Colombia hubo 50.000, en este momento ya México lleva 300.000. Y es un programa muy bueno, pero para empezar a trabajar con los jóvenes. Porque realmente los problemas... O sea, parte de cómo quiere usted vivir su vida ahora es enseñando, quizá. Sí, yo tengo facilidad de palabra. Yo por eso le decía, ¿esto paga? Es decir, ¿dónde está todo su dinero? No, realmente esto no deja dinero, pero le cuento una cosa. ¿Dónde está su familia? No, le cuento una cosa. Yo, por ejemplo, ahora yo soy el hombre más rico que hay en Colombia. Porque está libre. No, por eso no, por todo. Porque yo ahora disfruto el toma de la luz, que en la cárcel no había un switch de la luz, prender y apagarlo. Y hay veces le hago pim, 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 pim. Soy feliz porque lo puedo prender a cualquier hora de la noche. En la cárcel el guardia le apaga a uno la luz a las 6 de la tarde y se la prende a las 6 de la mañana. Y todo eso oscurito, color cemento nomás. Soy un hombre que soy feliz yendo a un supermercado, todos esos quesos, salami, todo eso que hay, tan rica la leche, las gaseosas tan ricas, todo tan rico, esas galletas, todo, soy feliz, la carne, todo, comiendo de todo. Llego a un restaurante, soy feliz con el sol, con la lluvia, con las estrellas, con la luna, ya no se veía la luna. Y entonces valoro las cosas pequeñas de la vida, que son los que traen la verdadera felicidad. Yo pensaba que la felicidad era tener un Mercedes-Benz descapotable, 10 reinas de belleza, una finca con piscina, un avión, eso no es la felicidad. Ya descubrí cuál es la felicidad y mi libertad y mi salud, que tengo buena salud, gracias a Dios, porque me cuidé en prisión. Porque las personas, por estar anhelando lo que no tenemos, no disfrutamos lo que tenemos. Y yo sí disfruto lo que tenemos. Yo con el mero hecho de despertarme y saber que estoy en libertad, ya soy feliz. Y por ejemplo, todos sus años de bandido, como dice usted, ¿pensaba que lo iban a atrapar? Es decir, se vive sabiendo, ustedes viven sabiendo que no hay otro final más que la muerte o la prisión. Si usted fuera el Chapo, ¿dónde estaría escondido? No es puro choro y puro rollo que está usted arrepentido para ganar lana y para hacer dinero y para ir por la vida así. Mire, la pregunta suya es muy importante y se la voy a contestar con mucha sinceridad. Yo le estoy preguntando, no lo estoy criticando. Ah, bueno, pero le cuento... No, pero, sí, digo yo, nada más le estoy diciendo que... Pero ¿usted qué prefiere, un Popeye matando, colocando bombas, secuestrando o ganando dinero? Yo lo tengo clarísimo, Ah, bueno. O sea, ¿por qué tendríamos que creer en ustedes? Esa es mi pregunta. Yo soy una persona admirada en Medellín, admirado en Bogotá. Yo ando por los centros comerciales, la gente toma fotos conmigo, me piden autógrafos. Pues qué horror. ¿No le parece un horror, Popeye? La verdad, se lo pregunto. Se llama cultura de la violencia. ¿Pero por qué me admiran a mí? Porque fui capaz de sobrevivir a Pablo Escobar. Usted no puede ser héroe de nadie. Ahí es donde voy yo. Usted es tan monstruo como aquel. Perfecto. ¿Estará usted de acuerdo conmigo que usted no puede ser héroe de nadie? Estoy totalmente de acuerdo con usted.